En un sofocante día de verano, cuando el sol abrasaba, la joven Isabela caminaba por las bulliciosas calles de la ciudad. Su pelo oscuro, como oro a la luz del sol, enmarcaba su rostro. Su amplio vestido blanco, barrido por la brisa, y unas cómodas zapatillas deportivas le daban un aspecto desenfadado. Los transeúntes la miraban con curiosidad, atraídos por su inusual belleza y su vientre notablemente redondeado. Isabela buscaba el edificio adecuado, el lugar donde esperaba encontrar trabajo. A pesar del calor sofocante y el cansancio, persevera, decidida a alcanzar su objetivo. Las calles de la ciudad parecían iguales, e Isabela empezó a perder la esperanza de encontrar el edificio adecuado. De repente, vio a una amable mujer que caminaba hacia ella. Un poco avergonzada, Isabela le hizo una pregunta. La mujer, al darse cuenta de la confusión de Isabela, le sonrió amablemente y le contestó: «Claro, cariño. Ve a la siguiente esquina y gira a la izquierda. Allí verás un edificio de 2 plantas con un gran cartel. Eso es lo que necesitas». Isabela le dio las gracias, aliviada de que le hubiera indicado la dirección correcta. La amable ayuda de la desconocida le dio fuerzas para continuar su camino. Isabela continuó su camino, pero el calor le estaba pasando factura. Sus pasos se ralentizaron y su cabeza empezó a retumbar. Justo cuando estaba a punto de agacharse para descansar, la misma mujer que la había ayudado con las indicaciones regresó, y al ver el estado de Isabela, le preguntó ansiosa: «¿Se encuentra bien?». Isabela, roja por el calor y empapada en sudor, apenas movió la cabeza. La mujer sacó inmediatamente una botella de agua de su bolso y se la entregó a Isabela. Isabela aceptó agradecida el agua y tomó asiento en el banco más cercano. La mujer se acuclilló a su lado y le acarició la espalda. «Descansa el tiempo que necesites», le dijo la mujer con afecto. «El sol está muy fuerte hoy. Tómate tu tiempo». Al cabo de unos minutos, Isabela se sintió un poco mejor y agradeció a la mujer su amabilidad, tan importante en aquel difícil momento. Isabela estaba decidida a encontrar un trabajo para mantenerse a sí misma y a su futuro hijo. En Internet, encontró un anuncio de un puesto de secretaria en una empresa de renombre. La empresa necesitaba una persona con conocimientos básicos de informática que pudiera responder amablemente a las preguntas de los clientes. Durante sus años en la universidad, Isabela había aprendido a utilizar un ordenador y otros equipos de oficina. También aprendió importantes habilidades sociales en el orfanato donde creció, un lugar donde los niños aprendían a socializar y a enfrentarse a diferentes situaciones de la vida. Llena de esperanza, Isabela se dirigió al edificio de la empresa. Se dio cuenta de que era una oportunidad de cambiar su vida a mejor y de que tenía que impresionar al entrevistador con sus habilidades y su perseverancia. Ni siquiera el calor y el cansancio pudieron doblegar su deseo de conseguir el trabajo. De bebé, Isabela fue abandonada en la puerta de un orfanato. Los cuidadores la encontraron en una cesta, llorando en silencio. Lo único que llevaba era un viejo medallón colgado del cuello. Dentro del medallón había una pequeña fotografía de una mujer joven. Su madre, según supo Isabela más tarde. Su infancia en el orfanato no había sido fácil, pero Isabela siempre había sido fuerte y decidida. Los cuidadores y los otros niños se convirtieron en su familia, y fue allí donde aprendió valiosas lecciones de vida. Aunque nunca conoció a sus padres biológicos, Isabela conservó el medallón como un recuerdo precioso y un símbolo de esperanza. Ansiaba saber más sobre sus orígenes y la historia que había detrás de la fotografía. Este medallón era una verdadera joya para Isabela. En momentos de tristeza o soledad, lo abría y miraba la fotografía, intentando imaginar quién era esa mujer y por qué la habían dejado en el orfanato. Sin saber la verdad, Isabela seguía esperando encontrar algún día las respuestas a sus preguntas. Isabela no tenía forma de conocer a sus padres biológicos, pero sí un hilo que la unía a su pasado, un medallón con la foto de su madre.
Desde que era pequeña, guardaba ese medallón como la niña de sus ojos. No era solo una cosa para ella, sino algo que podía tocar, algo que podía mirar para saciar su nostalgia de un pasado desconocido. El medallón era antiguo, con un delicado y hábil diseño. En su interior había una pequeña fotografía de una mujer joven con una sonrisa amable. A menudo, Isabela se quedaba mirando el rostro de la fotografía, intentando imaginar quién era aquella mujer, cómo sonaba su voz y por qué había tenido que abandonarla. Incluso sin respuestas, Isabela extraía del medallón un sentimiento de identidad y esperanza. En los momentos difíciles, lo cogía en sus manos y sentía una conexión especial con la mujer de la fotografía. Era como si su madre estuviera cerca, protegiéndola y dándole fuerzas para seguir adelante. Ese pequeño objeto era para ella algo más que un recuerdo. Era una fuente inagotable de consuelo y valor. Por fin Isabela llegó al edificio de la empresa donde esperaba conseguir un trabajo como secretaria. Estaba nerviosa, pero decidida a hacerlo lo mejor posible. Al entrar en el edificio, vio a otros candidatos que esperaban a ser entrevistados. Todos vestían ropa formal y elegante. Una de las candidatas, una chica muy bien maquillada y vestida con un aire de sofisticación, miró a Isabela y con una risita le preguntó: ¿Tú también has venido a una entrevista? Isabela, avergonzada, asintió. ¿Así vestida?, dijo la chica con sorna. Parece que vienes de dar un paseo por el parque, no de una entrevista de trabajo en una empresa prestigiosa. Isabela se sonrojó de vergüenza, pero intentó mantener la compostura. Sabía que su ropa era sencilla, pero creía que sus habilidades y su tenacidad dirían más que su aspecto. Ignorando las miradas oblicuas y las risitas de los demás candidatos, se centró en lo que había venido a hacer: conseguir un trabajo para poder cuidar de sí misma y de su bebé. Isabela fue recibida en la sala de entrevistas por Gonzalo, el director de la empresa. Era un hombre de mediana edad con expresión seria pero ojos amables. Gonzalo la saluda con un fuerte apretón de manos y la invita a sentarse. Comenzó la entrevista preguntándole por sus aptitudes y su experiencia laboral. Isabela habló con seguridad de lo que había aprendido en la universidad y en el orfanato, de sus conocimientos informáticos, de cómo atender el teléfono y tratar a los clientes. Gonzalo escucha atentamente, impresionado por la determinación y sinceridad de Isabela. Durante la entrevista, Isabela se dio cuenta de que algunos de los empleados se asomaban a la habitación a través de la puerta de cristal y cuchicheaban entre ellos, juzgándola claramente por su aspecto modesto y su embarazo. Gonzalo, sin embargo, no prestó atención a esos cuchicheos. Le interesaban más las habilidades y la personalidad de Isabela. Era conocido por su honestidad y compasión, y vio en ella a una persona que, a pesar de las dificultades, estaba dispuesta a trabajar duro y a entregarse plenamente a su trabajo. Tras escuchar las respuestas de Isabela, Gonzalo decidió darle una oportunidad contratándola como su nueva secretaria. «Empezarás mañana a las 9 de la mañana», le dijo sonriendo levemente. «Ven con tu determinación y ganas de aprender, y si puedes, ponte algo más formal». Isabela le dio las gracias, sintiéndose aliviada y feliz. Sabía que este trabajo era algo importante y estaba dispuesta a demostrar que se lo merecía. Aunque Gonzalo había tomado la decisión de contratar a Isabela, no podía evitar sentirse un poco inquieto. Se dio cuenta de que Isabela estaba embarazada y se preguntó cómo afectaría eso a su rendimiento. Gonzalo sabía que el embarazo podía suponer retos adicionales, tanto físicos como emocionales. Cuando Isabela abandonó la sala de entrevistas, Gonzalo pensó en su decisión. Siempre había valorado la honradez y la dedicación de sus empleados, y veía estas cualidades en Isabela. Sin embargo, se dio cuenta de que otras personas de la empresa podrían no ser tan comprensivas y simpáticas. Gonzalo recordó a su difunta esposa Irene, que también había sido una mujer fuerte y decidida. Este recuerdo le hizo confiar en que había tomado la decisión correcta. Todo el mundo merece una oportunidad,
pensó. A pesar de sus recelos, Gonzalo decidió confiar en la capacidad de Isabela para superar los retos. Creía que, con apoyo y orientación, podría triunfar en su nuevo trabajo. También estaba decidido a protegerla de cualquier actitud negativa de sus compañeros. Al día siguiente, Gonzalo vio a Isabela llegar puntual, vestida con ropa más formal y lista para empezar su primer día de trabajo. Sintió una mezcla de orgullo y esperanza, convencido de que había hecho lo correcto al darle esta oportunidad. La vida de Isabela estuvo llena de tragedias y pruebas desde muy pequeña. Nunca conoció a sus padres biológicos y fue abandonada en un orfanato cuando era muy pequeña. Vivir sin su familia la afectó profundamente, pero Isabela aprendió a encontrar la fuerza en su propia determinación. Siendo adolescente, Isabela conoció a David, un joven amable y honesto, que se convirtió en su elegido. Soñaban con un futuro juntos, pero la desaprobación de los padres de David creó obstáculos en su relación. A pesar de las dificultades, Isabela y David decidieron estar juntos y construir una vida en común. Encontraron un trabajo y un lugar donde vivir, y se preparaban para su boda cuando sobrevino la tragedia. David murió en un accidente de coche, dejando a Isabela sola y embarazada. La pérdida de su ser querido fue un golpe terrible para ella, e Isabela se vio obligada a criar sola a su hijo. Luchó por encontrar trabajo y mantenerse a sí misma y al bebé que llevaba bajo el corazón. A pesar de todas las dificultades, Isabela nunca se rindió. Encontró fuerzas para seguir adelante con su vida, sabiendo que tenía a alguien a quien cuidar. El embarazo trajo nuevas preocupaciones e incertidumbre, pero Isabela estaba decidida a dar a su hijo una vida mejor que la que ella había tenido. Cuando Isabela empezó a trabajar en la empresa, se enfrentó a una serie de retos. Algunos compañeros la veían con recelo e incluso hostilidad. Difundían chismes y aludían maliciosamente al pasado de Isabela y a su relación con el director, Gonzalo. Estos comentarios hirientes e injustos hicieron que Isabela se sintiera sola y deprimida. Intentó ignorarlos y concentrarse en su trabajo, pero no fue fácil. El ambiente en la oficina era tenso, e Isabela se sentía observada y juzgada constantemente. A pesar de ello, Isabela no se rinde. Se concentra en sus tareas y hace todo lo posible por demostrar su competencia y profesionalidad. Sabía que tenía que mantenerse fuerte y decidida, no solo por su propio bien, sino también por el futuro de su hijo. Con el tiempo, algunos de sus colegas empezaron a darse cuenta de su determinación y habilidad. Empezaron a tratarla con más respeto e incluso le ofrecieron su apoyo y amistad. Estos pequeños cambios dieron a Isabela la esperanza de que las cosas podían mejorar. A pesar de las dificultades, Isabela estaba decidida a triunfar en su nuevo trabajo. Sabía que tenía algo que ofrecer y estaba decidida a demostrar su valía, pensaran lo que pensaran los demás. Una compañera que se había convertido en una fuente constante de problemas para Isabela era Verónica. Parecía haberse propuesto hacerle la vida imposible. Verónica difundía rumores e insinuaciones sobre Isabela, insinuando que estaba liada con el director Gonzalo. Isabela estaba indignada por estas acusaciones infundadas, pero se dio cuenta de que tenía que proceder con cautela. Isabela intentó mantener la calma y evitar la confrontación directa con Verónica, pero la hostilidad de sus compañeros se lo puso difícil. Un día, durante la pausa para comer, Isabela se encontró con Verónica en la cafetería. Verónica fingió querer hablar, cuando en realidad estaba planeando otro intento de cabrear a Isabela. Isabela se dio cuenta de que tenía que mantenerse firme. Se negó a entrar en los juegos de Verónica y dejó claro que no iba a aguantar más sus ataques. «No sé de qué me hablas», dijo con firmeza. «Gonzalo es un hombre decente y no se merece tus insinuaciones». Verónica, sorprendida por la determinación de Isabel, trató de ocultar su vergüenza con una sonrisa falsa. Intentó suavizar las cosas
ofreciéndole falsos consejos y camaradería. Pero Isabela no se dejó engañar. Sabía que tenía que vigilar a Verónica y protegerse de sus manipulaciones. Estaba decidida a no dejar que interfiriera en su trabajo ni en su vida personal. Isabela estaba decidida a proteger su integridad y su empresa de las maquinaciones corruptas de Verónica. Sabía que tenía que actuar con rapidez y decisión para sacar a la luz la verdad y restablecer la justicia. Tras considerarlo todo detenidamente, Isabela decidió denunciar a las autoridades las actividades sospechosas de Verónica. Reunió pruebas y contó su historia a la policía, explicando con detalle las manipulaciones y tramas de corrupción de su colega. La policía se tomó en serio las acusaciones de Isabela e inició una investigación. Recogieron pruebas e interrogaron a testigos, entre ellos otros empleados de la empresa. Basándose en la información facilitada por Isabela y en las pruebas reunidas, pudieron obtener una orden de detención contra Verónica. El día de la detención, Isabela estaba nerviosa pero decidida. Acompañó a la policía a la oficina y presenció la detención de Verónica. Fue un momento de gran alivio y justicia. Tras la detención de Verónica, Isabela sintió como si se hubiera quitado un peso de encima. Sabía que aún le quedaban muchos retos por delante, pero confiaba en poder afrontarlos con valentía y determinación. La detención de Verónica envió un mensaje claro a todos los miembros de la empresa. No se toleraría la corrupción. Isabela se ganó el respeto y la admiración de sus compañeros, que reconocieron su valentía e integridad. Tras la detención de Verónica, Isabela reflexionó mucho sobre los acontecimientos de los últimos días. Aún conservaba el medallón que le habían dejado cuando era niña, pero nunca escudriñó su contenido. Un día, mientras estaba en casa, Isabela decidió examinar el medallón. Abrió con cuidado el pequeño colgante y se sorprendió al encontrar una fotografía en su interior. La imagen era antigua y estaba descolorida, pero Isabela reconoció inmediatamente la cara que aparecía en ella. Era la misma mujer que había visto muchas veces, pero que ya no recordaba dónde. Isabela estaba intrigada. ¿Quién era aquella mujer? ¿Qué relación tenía con el medallón que Isabela había guardado durante tanto tiempo? Estas preguntas la mantenían en vilo. De repente, Isabela pensó en algo. Recordó las historias que había oído en el orfanato sobre bebés abandonados por sus madres. ¿Podría ser la mujer de la fotografía su madre biológica? Y si era así, ¿qué le había ocurrido? Estas preguntas atormentaban a Isabela mientras intentaba resolver el misterio del medallón. Sabía que necesitaba respuestas y estaba decidida a descubrir la verdad sobre su propia historia. Decidida a llegar a la verdad sobre sus orígenes, Isabela decidió empezar a investigar la identidad de la mujer de la foto del medallón. Sabía que no sería fácil, pero estaba decidida a llegar hasta el final. Para empezar, Isabela trató de encontrar información sobre su madre biológica en el orfanato donde la habían dejado de pequeña. Habló con los cuidadores y trató de encontrar pistas que pudieran ayudarla en su búsqueda. Al mismo tiempo, Isabela decide contratar a un detective privado para que la ayude en su investigación. Le cuenta todo lo que sabe sobre la mujer de la fotografía y le pide que haga todo lo posible por identificarla. El detective se lanzó de cabeza a la investigación, estudiando documentos antiguos y entrevistando a personas que podrían haber estado relacionadas con la mujer de la fotografía. Estaba decidido a ayudar a Isabela a encontrar respuestas, por difícil que fuera. Mientras esperaba los resultados de la investigación del detective, Isabela continuó su búsqueda personal de respuestas. Pasó horas reflexionando sobre su propia vida y sobre lo que podría haber provocado que su madre biológica la dejara en el orfanato. Con el paso del tiempo, Isabela empezó a sentir que estaba cada vez más cerca de descubrir la verdad sobre sus orígenes. Sabía que aún le quedaba trabajo por hacer, pero estaba decidida a no rendirse hasta encontrar las respuestas que buscaba. Con el paso del tiempo, la búsqueda de Isabela empezó a dar sus frutos.
El investigador privado que había contratado consiguió por fin encontrar algunas pistas prometedoras sobre la identidad de su madre biológica. Isabela se puso muy nerviosa cuando el detective la llamó para decirle que había hecho un descubrimiento importante. Inmediatamente concierta una cita con él, casi sin poder contener la emoción ante lo que le va a contar. Cuando por fin se encontraron, el detective entregó a Isabela un sobre con los resultados de su investigación. Con manos temblorosas, Isabela abrió el sobre y empezó a leer la información que contenía. Para su sorpresa y alivio, el detective pudo localizar a la mejor amiga de su madre biológica, que tenía información importante sobre su pasado. Isabela apenas podía dar crédito a lo que veían sus ojos, con sentimientos encontrados al leer esta noticia. Sin perder tiempo, Isabela se puso en contacto con el mejor amigo de su madre biológica y concertó una cita. Estaba decidida a escuchar todo lo que él pudiera contarle y a conocer la verdad sobre su propia historia. Cuando se reunieron, la amiga de su madre biológica le dio detalles conmovedores sobre la relación de su madre y su padre y las dificultades a las que se había enfrentado en su vida. Le habló a Isabela del amor y el coraje de su madre, y eso la conmovió profundamente. Al escuchar las historias sobre su madre biológica, Isabela sintió una profunda conexión con ella, aunque nunca la había conocido en persona. Se dio cuenta de que su madre era una mujer fuerte y decidida, que se enfrentó a muchos obstáculos en su vida. Con esta nueva información, Isabela pudo por fin comprender mejor su propia identidad y sus antecedentes. Sabía que aún le quedaba mucho por aprender, pero estaba agradecida por haber dado el primer paso para desentrañar los secretos de su pasado. Tras conocer mejor su pasado, Isabela sintió la necesidad de cambiar de vida. Decidió dejar su trabajo e irse a vivir con Gonzalo, el director que la había contratado, y que ahora sabía que no era su padre biológico, pero que la había acogido calurosamente. Cuando Gonzalo se enteró de que Isabela había descubierto su identidad, se emocionó mucho y le ofreció su casa como lugar seguro y acogedor donde vivir. Estaba decidido a ayudarla en su viaje de autodescubrimiento y a darle el apoyo que necesitaba. Isabela aceptó agradecida la oferta de Gonzalo, sintiéndose bendecida por haber encontrado a un hombre tan generoso y cariñoso en su vida. Empaquetó sus modestas pertenencias y se mudó a casa de Gonzalo, deseosa de empezar una nueva etapa de su vida con él. Cuando llegó a la casa de Gonzalo, fue recibida con los brazos abiertos por él y por su nieta, que también vivía allí. Enseguida se sintió como en casa, rodeada del calor y el cariño de su nueva familia. Gonzalo tuvo a bien enseñarle a Isabela su nueva habitación, que había preparado especialmente para ella. Con el tiempo, Isabela empezó a adaptarse a la vida en casa de Gonzalo. Se involucró en la vida diaria de la familia y se convirtió en su parte favorita. Sabía que había encontrado un lugar donde la querían y la aceptaban por lo que era.